un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but you don't. En esta ocasión cumplo con algo que me había quedado pendiente, recomendar una de las películas que más ha estado dando que hablar en las últimas semanas y sin duda de las producciones animadas más elogiadas del año. Me refiero a El Pinocho de Guillermo del Toro, ya disponible en Netflix. People are sometimes afraid of things they don't know. I don't understand. Una primera razón para recomendarla, indudablemente, es por quien está al frente del proyecto, a tal nivel que es parte del título. En un año particularmente fructífero para su carrera, el ya muy consagrado y ganador del Oscar con La forma del agua, Guillermo del Toro, está cerrando su 2022 en muy buena forma. En particular estos últimos meses, partiendo con el estreno en Netflix también, a fines de octubre, de la serie antológica El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, en la que no dirigió ninguno de sus 8 episodios, pero sí escribió 2 de ellos. Es el creador del proyecto y además presentaba al inicio cada capítulo. Pero eso era solo la antesala para un proyecto muy anhelado durante años por el realizador mexicano, un largometraje con su propia versión del clásico Pinocho, exhibida en cines de distintos países en noviembre y que ahora finalmente se puede ver en todo el mundo en streaming. Aunque al igual que en su Gabinete de Curiosidades, a estas alturas del Toro ya es una marca en sí misma y eso le permite poner su nombre en el título, incluso acá para demostrar que esta es su versión de la historia, este Pinocho está codirigido junto a Mark Gustafson, quien debuta como realizador de largometrajes, pero ya tiene una extensa trayectoria en la animación, incluyendo su participación en el equipo de la genial Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Ya en 2008, Del Toro había anunciado su idea de filmar esta historia, contando que el personaje y la adaptación de Disney que vio en su infancia habían sido una gran inspiración creadora para su propia carrera. Y luego de varias vicisitudes que fueron postergando el proyecto durante más de una década, tras ver la película queda claro que efectivamente está muy conectada con lo que el mexicano ha realizado antes, incluyendo la conexión entre la infancia y la presencia y amenaza de la guerra, como ya sucedía en El Espinazo del Diablo y la aplaudida y premiada El Laberinto del Fauno. Y por supuesto su humor negro, la presencia del horror en medio de lo cotidiano, los personajes grotescos y los monstruos que se entrelazan con momentos de gran belleza y lirismo. Otra razón que podría jugarle en contra, pero finalmente funciona a su favor, es la historia que cuenta este film. ¿Por qué podría jugarle en contra? Porque probablemente mucha gente puede decir, ¿por qué hacer una nueva versión de Pinocho? Como ya lo comentaba en este podcast en septiembre pasado al hablar de la adaptación live action del director Robert Zemeckis que se estrenó en Disney Plus, y como ya se ha reiterado prácticamente cada vez que se ha escrito de la película de Del Toro, no deja de llamar la atención la cantidad de adaptaciones fílmicas que sigue teniendo la tradicional historia escrita por Carlo Collodi y publicada originalmente entre 1881 y 1883. La más recordada y emblemática sigue siendo sin duda la de Disney de 1940, pero como pasa con otras historias también llevadas a la animación por esa compañía, como las de Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas, ha vuelto a filmarse en diversas oportunidades, aunque ha sido en las últimas 2 décadas y especialmente en los últimos años que han aparecido cada vez más versiones. Una de las producciones italianas de 2002 estaba dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, y en los últimos 3 años se agregaron la de 2019, dirigida por Matteo Garrone, donde también estaba Benigni, pero ahora ya no como Pinocho, sino interpretando a Geppetto, nominada el año pasado a 2 Oscar. Y este mismo 2022, con pocos meses de diferencia, 2 a cargo de ganadores del premio de la Academia Hollywoodense.
El ya mencionado live action de Robert Zemeckis con Tom Hanks como Geppetto no fue muy bien recibido por los críticos, mientras la versión de Del Toro ha generado elogios prácticamente unánimes de los expertos y los cinéfilos, y también está cosechando nominaciones a premios, las más recientes en los Globos de Oro y los Critics' Choice, y muy probablemente también tendrá más de una candidatura en los Oscar, donde está convirtiéndose en la favorita para la estatuilla a mejor largometraje animado. ¿Y por qué decía que finalmente la historia le juega a favor? Porque la trama tiene muchas cosas distintas a lo tradicional. Diferentes críticos y cinéfilos están diciendo que esta es la mejor versión que se ha filmado de la tradicional historia. Personalmente puedo disentir de su opinión y no podría afirmar de manera tan tajante si hay una película definitiva sobre este clásico, aunque claramente esta nueva es mucho más interesante y cautivadora que la adaptación de Zemeckis, y sin duda es de las más personales y que ha intentado trabajar con el argumento original de una manera más lúdica e incluso arriesgada. Porque la historia acá ya no transcurre en la Italia de fines del siglo XIX, como en el original de Collodi, sino en los tiempos del auge del fascismo, y con Mussolini en el poder, ni más ni menos, quien incluso aparece como personaje en un momento. A partir de la adaptación ilustrada hace 2 décadas que creó el dibujante estadounidense Chris Grimley, aunque igual tiene momentos tiernos y encantadores, en general esta visión del cuento es más oscura, dolorosa e incluso cruda y siniestra, y claramente no muy recomendable para niños y niñas muy pequeños. Justamente es lo novedoso que puede ser toda esta nueva manera de abordar la historia, otra de las razones para darle una oportunidad a este Pinocho. La trama nos muestra un inicio distinto, en el que conocemos lo que pasó originalmente con el hijo real de Geppetto, Carlo, y así, aunque hay algunas situaciones que se parecen al argumento original, la mayoría de los personajes y acontecimientos son distintos, como la recurrente presencia de la muerte, hermana del espíritu del bosque que funciona acá como una variante de la tradicional hada azul. E incluso la forma de ser de los protagonistas tiene diversas variaciones. Más que el tierno niño de madera que se muestra tradicionalmente, en un comienzo acá Pinocho puede ser verdaderamente irritante, hiperactivo e insoportable. Mientras Geppetto no es solo el apacible y adorable viejecito al que estamos acostumbrados, sino un personaje más desencantado y huraño. Al menos el grillo, Sebastián Cricket, a quien conocemos como Pepito Grillo, en este relato sirve como suerte de narrador y guía para el espectador y se parece un poco más a lo que habitualmente hemos visto antes. Otras 2 razones que hacen especial y más interesante este largometraje. Tratándose de una producción de Del Toro, es ineludible que sea muy atractiva a la vista por su dirección de arte, uno de los sellos de su cine. Más aún en este caso, considerando que esta nueva versión de la historia del Niño de Madera tiene un notable y laborioso uso del stop motion, la técnica de animación cuadro a cuadro. Quizás algo también ayudó aquí contar con The Jim Henson Company entre los productores. Y es una maravilla en términos visuales, al servicio de una trama dinámica y donde siempre están pasando cosas. Pero además, acá hay una apuesta por algo que Del Toro no había probado antes. Gracias a diversas canciones que surgen a lo largo del argumento, este Pinocho también es una fantasía musical. En su segunda colaboración con el realizador tras La forma del agua, por la que ganó su segundo Oscar, el siempre notable compositor francés Alexandre Desplat crea acá una hermosa e irresistible partitura, que no tiene puntos bajos como música incidental, aunque en el caso de las canciones algunas funcionan mejor que otras. Si bien es difícil que momentos como My Son o Chao Papa no se roben el corazón de la audiencia, se los garantizo. Otra razón que puedo agregar, como ya va siendo costumbre con cada nueva producción de Del Toro, el casting, en este caso de las voces, es muy estelar y efectivo. Aparecen por ahí desde algunas figuras que ya habían participado el año pasado en su anterior largometraje El Callejón de las Almas Perdidas, como Cate Blanchett y Tim Blake Nelson, hasta John Turturro y el ascendente actor juvenil Finn Wolfhard, el mismo de Stranger Things, ganadores del Oscar como Tilda Swinton y Christoph Waltz, y un nombre muy recurrente en la filmografía del mexicano, Ron Perlman, quien actuó hace 3 décadas en su ópera prima, Cronos, y ha estado en la mayoría de sus películas.
Eso sí, el protagonismo corre por cuenta de la aguda voz del niño Gregory Mann como Pinocho, el veterano actor británico David Bradley como Geppetto, al que hemos visto en la saga Harry Potter como Argus Filch y también en series como Game of Thrones, y el siempre ecléctico Ewan McGregor, una vez más luciendo sus dotes de cantante, acá en el rol del grillo y narrador. Este primer largometraje en stop motion de Del Toro puede generar sentimientos encontrados por los contrastes entre lo que muchos asocian con la historia de Pinocho y la crudeza y momentos complejos que incluye esta versión, sobre todo considerando la presencia de personajes infantiles en situaciones como un entrenamiento militar en el contexto fascista. Pero siempre es bueno recordar que el cuento original de Collodi ya contaba con situaciones dolorosas y crueles, y quizás todo esto puede servir para reflexionar en torno a distintas temáticas que se viven diariamente en este mundo actual. Más allá de cualquier divergencia, no se puede negar que esta propuesta logra conquistar al público, culminando en un desenlace conmovedor y que dejará con un recuerdo muy especial a quienes la vean. You never know how long you have with someone until they're gone. The boy loves you for who you are. Guide him to be good. Soy Joel Poblete y en cooperativapodcast.cl puedes oír no solo estos estrenos y razones, sino además diversos podcasts de otras áreas que esperamos puedan ser una forma de aportar contenidos, distraer, sugerir y recomendar distintas propuestas para hacer más llevaderos sus días y semanas. Y recuerda que por cualquier consulta o comentario nos puedes escribir a podcast@cooperativa.cl. Life is such a wonderful gift. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.